José Villalba Hernández, doctor en Ciencias Económicas. Claves ciudadanas para identificar actos de corrupción. Si nos preguntan qué tan antigua es la corrupción, podemos decir que la corrupción es bastante antigua. Es decir, desde la época del primer escándalo de corrupción se presentó cuando en Ramsés IX, por allá en el siglo IX a.C., ahí aparece un documento histórico donde nos muestra una denuncia que le hacen a un funcionario público por apropiarse de unos recursos. Confucio, hace 2500 años Confucio decía: cuando la dirigencia es corrupta, el pueblo es corrupto. Es decir, mientras se presentaban ya hechos de corrupción, nosotros no podemos creer que la corrupción es reciente, porque lo vemos hoy en la prensa, porque vemos que hoy hay escándalos de corrupción, el de Odebrecht, los escándalos de corrupción en la justicia, escándalos de corrupción en la política, escándalos de corrupción en la iglesia, en el sector público, en el sector privado. Entonces, imagínense que desde la época de Colón decía que con el oro hasta las ánimas podían entrar al cielo. ¿Sí? Y ahí vemos que con la conquista, por ejemplo, con la conquista, aparte de ser el mayor genocidio en la historia, los españoles también nos trajeron las malas prácticas en la administración de lo público y nos enseñaron en esa conquista la deslealtad, la traición al propio pueblo. ¿Sí? Ya ustedes ven como Pedro Heredia, la India Catalina, todos los casos que se dieron. Luego en la colonia se establecieron unas estructuras corruptas, con prácticas corruptas que continúan hasta hoy. Por ejemplo, el caciquismo. Sí, el caciquismo, hoy que se le llama cacique electoral, a los que eligen, a los que tienen la mayoría de la votación en los municipios. Si nosotros hablamos de la corrupción más reciente, por ejemplo, hoy vemos en la costa Caribe, es bien preocupante. Si tenemos el caso de Cartagena, en 6 años llevamos 10 alcaldes, son cosas que dejan mucho que decir. En Cartagena también a lo largo de la historia se han presentado casos de corrupción, por ejemplo, cuando a Felipe II le fueron a pedir más recursos para la construcción del Castillo San Felipe, o lo que se llama el Fuerte San Felipe. Dicen que Felipe II se paró en su balcón y se puso a mirar al horizonte y decía, le dijo el súbdito: ¿qué busca su majestad en el horizonte? Y él dice: con esos recursos que le hemos metido a ese castillo, a ese fuerte allá en Cartagena, es para que lo viera acá en España desde mi balcón. Es decir, ¿cuántos recursos se le habían ya invertido a ese castillo San Felipe? ¿Sí? Luego, ¿cuál es el costo del castillo San Felipe? Una buena pregunta. Nosotros en la academia debemos investigar cuánto costó el castillo San Felipe realmente, cuánto costaron las murallas. Y así, y si vemos la avenida Pedro Heredia, ya más reciente, ¿sí?, a mitad del siglo XX, ¿cuánto costó la avenida Pedro Heredia? ¿Cuántos recursos se le han invertido a la avenida Pedro Heredia? Mire el caso de Transcaribe, 10 años invirtiendo recursos y 10 años el transporte en Cartagena. La red vial de Cartagena ha hecho un desastre porque la avenida Pedro Heredia había que acondicionarla para los buses de Transcaribe. Hoy vemos buses de Transcaribe en el Pozón, en todos los barrios de Cartagena, sin hacer esas inversiones que se hicieron en la avenida Pedro Heredia.
Y si nos vamos a los municipios, por ejemplo, si nos vamos a los entes territoriales de toda la costa Caribe, nosotros nos llevamos una sorpresa cuando en la academia nos podemos hacer los ejercicios. Por ejemplo, un municipio que tiene 100,000 habitantes, no vamos a decir el nombre de este municipio, no, usted toma cualquier municipio de la costa Caribe y toma y le haces el análisis de los recursos que aparecen en el DNP, los recursos, hablemos nada más de los que llegan por el Sistema General de Participaciones, que es la Ley 715 del 2001. Ahí llegan recursos, por ejemplo, para un municipio de 100,000 habitantes, en los últimos 20 años se le han invertido aproximadamente más de 100,000 millones de pesos a un municipio. Y tú vas a ver, no hay agua, no tienen agua, o tienen 2 horas de agua diaria, o tienen 2 horas de agua semanal, o definitivamente no hay agua, con muchos municipios. Y si son de 30,000 habitantes, en los últimos 20 años, 25 años, se le han invertido 50,000 o 60,000 millones de pesos. Es fácil comprobarlo, no lo dice el profesor Villalba, lo dice el DNP. Ahí están las estadísticas. ¿Cuánto se le ha invertido por el Sistema General de Participaciones? Y usted toma la Ley 715, los recursos que destina el gobierno nacional por transferencia para las entidades territoriales. Ahí tenemos los recursos que le llega a cada uno de los 1,102 municipios. Y le llegan recursos para educación y educación, salud, agua potable, deporte, cultura, los recursos de nuestros indígenas, etcétera, etcétera. Llegan cantidades de recursos para alimentación escolar, etcétera. Esos recursos usted los puede consultar en la página del DNP o en una que se llama SICODIS, con S, SICODIS. ¿Sí? Hay tantas fuentes, o en la página de la Auditoría General de la Nación, el CHIT, el famoso CHIT, ahí aparecen todos los recursos que le llegan a cada uno de los municipios. Entonces, por ejemplo, si tomamos el caso de la educación, nosotros estamos en capacidad de decir cuántos recursos se le ha invertido a cualquier municipio de la costa y de Colombia, cuántos recursos se le han invertido durante los últimos 25 años. Y nuestros estudiantes, a nuestro grupo de investigación, porque para eso es la academia, para investigar, para tener cómo demostrar y que el pueblo tome conciencia de la inversión que se hace con los dineros públicos. Miren que los recursos que nos envía el gobierno central por Sistema General de Participación son recursos nuestros. Esos recursos, por ejemplo, ¿de dónde vienen? Esos son los recursos que se recaudan del IVA y se recaudan de todos los ingresos que se recaudan acá. Eso se recauda aquí. Eso lo pagamos todos nosotros. Por eso el político que le diga en esta época electoral, en este año electoral, que van a quitar el IVA, eso es falso. ¿Sí? Porque esos recursos, con eso es que nos financian la salud, la educación, todo lo que hemos hablado. Entonces, si esos recursos se recogen a nivel general en toda la nación, en todo el país, y luego se distribuye hay diferentes criterios, por número de habitantes, por equidad, etcétera. Entonces, esos recursos van destinados a cada uno de los municipios de Colombia y vienen destinados a educación, agua potable, salud. Para educación es el 58.5 de esos recursos. Para salud es el 24.5. Y así sucesivamente. Hay unos que vienen directamente para agua potable. No nos pueden decir, no, que los recursos no han llegado, que
Señores, esos recursos llegan los primeros 5 días de cada mes. Entonces es fácil saber cuántos recursos recibe un municipio. Por eso nosotros estamos en capacidad de hacer un estudio. ¿Cuántos recursos recibió el municipio en el año 2000? Y lo comparamos con el año 2016 o desde el año 95 hasta el año 2019, nosotros podemos traer todo a valores presentes del año 2019 y estamos en capacidad de sumar esas cantidades y nos van a decir cuántos recursos a precios del año 2019, cuánto ha recibido el municipio por agua potable, por salud, por educación. Entonces, señores, la academia, en la universidad tenemos los grupos de investigación para investigar, para buscar qué tanto han sido eficientes estos recursos, qué tan eficientes son los recursos que se envían para educación, por ejemplo. Por ejemplo, si en el año 2000 se invirtieron 100 pesos para la educación del municipio X, y las pruebas, en esa época eran pruebas IFE o los métodos de evaluación de los estudiantes, en esa época lo comparamos con la inversión que se hace en el 2018, por ejemplo, con las pruebas Saber Pro del año 2019, y vemos que los estudiantes siguen tan deficiente como en el 2000, señores, esa plática que se invirtió en educación se perdió. Me van a decir, no, pero es que ese no es el mejor método, que no es eficiente esa evaluación. Señores, pero algo nos deja. Eso algo nos deja. Si nosotros hacemos el análisis, ¿cuánto se invierte en el municipio en salud? En salud y en agua potable. Y nosotros perfil epidemiológico del año 2000, del año 2005 o del año 2010 y lo comparamos con la inversión que se hace en el año 2018 frente al perfil epidemiológico del año 2018. ¿Cuántos niños menores de 5 años se morían en el 2000? ¿Y cuántos niños menores de 5 años se mueren en el 2018? Eso nos va a decir, señores, qué tan rentable, qué tan eficiente ha sido esa inversión. Y así mismo lo podemos hacer con el deporte. Pero con el agua potable sí es fácil de detectar. Desgraciadamente, un municipio de 50 o 60 mil habitantes, si usted quiere ser alcalde de un municipio de eso, usted tiene que ir donde el cacique político, donde el gamonal político de la región. Y él dice, bueno, yo te apoyo. Te apoyo es que te va a poner votos, pero te va a poner unos recursos para tu campaña. Y da la casualidad, esos recursos, si usted va y hace el análisis, y si tú buscas, si tú estás en la capacidad de encontrar cuál es la inversión en agua potable para el año 2018, da la casualidad que es un año de recursos en agua potable. Desgraciadamente aquí en la costa caribe todos los recursos que se invierten en agua potable quedan enterrados, ¿sí? Los organismos de control saben eso, pero nosotros nos falta hacer las denuncias públicas con respecto a esto. Desde la academia nosotros no tomamos partido. En la academia está para hablar objetivamente de los problemas. Y eso es lo que nosotros procuramos. En la academia mostrar la realidad al pueblo, y desde la academia es que debemos investigar, y en la Universidad de Cartagena nosotros nos dedicamos a investigar y a mostrar la eficiencia de los recursos, y sobre todo que son los recursos que benefician a la gente pobre. Por ahí encontré buscando, bueno, estamos adelantando una investigación con mi grupo de investigación, con mis estudiantes en el semillero de investigación, y encuentro el caso del Carmen de Bolívar. Y un estudiante me muestra cómo
un periódico del año 1959, el Universal 8 de abril de 1959, nos decía, el agua llegará pronto al Carmen de Bolívar. En el año de 1959, óigase la fecha, año de 1959, nos muestran que el agua llegará pronto, desde 1959. Y entonces le digo a mis estudiantes, hágale seguimiento. ¿Sabe cuándo? Después de eso se inauguró el acueducto 2 veces. Y luego, en el 2016, en el 2014, por fin agua en el Carmen de Bolívar. El mismo titular en el Universal. ¿Cuántos años hay de 1959 hasta el 2016? Bueno, y esa gente en Carmen de Bolívar. Y eso que en la costa caribe dicen que los carmeros son guapos. Imagínate. Y me asombra que ahora en este invierno de 2019 veo un titular otra vez con unos carrotanques, la foto con unos carrotanques. El agua llega al Carmen de Bolívar. Claro, ahora llega en carrotanques. Ajá, y los titulares anteriores. Es decir, son los hechos significativos. Entonces, con el grupo de investigación de mi grupo investigación Economía Aplicada, vamos a investigar y nos pusimos a sacar la cuenta y ¿sabe cuánta plata se le ha invertido nada más por SGP al Carmen de Bolívar? Desde 1994 hasta el año 2018, trayendo todo a pesos constantes del 2018 porque los valores están nominales y usted no puede sumar pesos del 95 con pesos del 2000, ni pesos del 2000 con pesos del 2019, no puedes. Tienes que traer todo a valores constantes del 2018. Al sacar esa cuenta, a nosotros nos dan que el Carmen de Bolívar ha recibido más de 100.000 millones de pesos por concepto nada más de agua potable y nada más de las transferencias del Sistema General de Participaciones, como lo establece el mandato constitucional y como lo manda la Ley 715/2001. ¿Sí? Si tomamos el caso de Riohacha, también 450 años todavía esperando el agua. Y el caso de Camarones, corregimiento de Riohacha, ni se diga. Y si tomamos los municipios de La Guajira, la mayoría están sin agua. Y si tomamos los municipios del Magdalena, la mayoría tienen el mismo problema. Si tomamos los municipios del Atlántico, está un poquito mejor, pero ¿cuánto ha costado esa agua potable? Y luego tomamos un municipio como Zambrano, a orilla del río Magdalena, con el río Magdalena ahí, o Monpós, o Magangué, y entonces hay que ver, primero, qué tan potable es el agua que se toman ellos, y qué tanto es la cobertura, porque si tú tomas el plan de desarrollo de cada municipio, te aparece que tienen una cobertura del 100%. Pero tienen la cobertura del 100%, pero les llega el agua, que es lo que queremos saber. Entonces, ahí vienen los problemas. Por ejemplo, en el caso del Carmen de Bolívar, está la cobertura del 100% de la red del acueducto. Pero ¿qué tanto les llega? ¿Y qué tan potable es esa agua que llega? Y si nada más estamos midiendo nada más la inversión con los recursos del Sistema General de Participación. Nos faltan los recursos propios del municipio, esa inversión. Nos faltan lo que se les envía por regalía. Nos falta también lo del presupuesto nacional que le asigna alguna partida. Sí. Entonces, señores, sobre todo mis estudiantes, tenemos bastante que investigar. De los 1.102 municipios que tenemos en Colombia, desgraciadamente, más del 80% de los alcaldes no son profesionales. Y la mayoría de los que sí son de materia diferente a aquella disciplina que tienen que ver con las finanzas públicas. Por eso se necesitan asesores. Por eso los estudiantes de
administración pública, por eso los estudiantes de todas las ciencias económicas, contables y administrativas, por eso nuestros estudiantes investigadores en todas las ciencias sociales tienen una gran oportunidad. No se queden en la ciudad, muchachos, no se queden en la ciudad. La mayoría de los que somos de pueblo, vamos a ayudar a los pueblos, vamos a mostrarles, vamos a asesorarlo cómo invertir, cuántos recursos llegan. Porque es que hay un problema. Los municipios que no están certificados, los recursos los maneja el departamento. ¿Sí? Y a veces los municipios pierden la certificación. ¿Qué municipios se certifican? Hombre, los municipios, cuando salió la ley, se certificaban aquellos municipios con más de 100,000 habitantes o que tuvieran la capacidad para sostener la certificación. Entonces, un municipio se certificaba en educación, en salud, en agua potable, etc. Pero, ¿y quién lo certifica? Lo certifica el departamento. Que los departamentos no tienen mucha ganas de certificar, pero si usted demuestra que sí tiene la capacidad técnica, debe el departamento certificarlo. Si no lo certifica, ¿qué significa que el municipio no sea certificado? Significa que el departamento es el que va a manejar los recursos del municipio. Los departamentos hoy no le dan nada a los municipios, más bien le quitan una cuota de administración por manejarle, por guardarle la plata, por invertir la plata que debe ser de los municipios, ¿sí? Entonces, tenemos la gran dificultad de que si nuestros alcaldes, nuestros concejales, nuestros dirigentes no saben que están llegando los recursos por el Sistema General de Participaciones, que cada municipio tiene derecho a unos recursos. Cada municipio tiene derecho a una asignación que le hacen en el gobierno central, que se la están haciendo con la ley 715/2001, que no lo inventó el profesor Villalba, no lo dice el DNP, cuántos recursos le están asignando. Entonces, es fácil. Si usted quiere saber en su municipio cuántos recursos le ha llegado al municipio, por ejemplo, por agua potable, usted va y le dice, buscas en Google DNP histórico de participaciones. Ahí te aparece todos los municipios de Colombia. Tú buscas el municipio, por ejemplo, Ariguaní, y ahí te aparecen todos los recursos que ha recibido el municipio de Ariguaní desde el año 1994 hasta el 2018. Tú también lo puedes buscar por SICODIS, SICODIS, SICODIS. Con esos recursos, tú buscas ahí y ahí te aparecen los recursos. Incluso en SICODIS te dicen cuántos recursos va a recibir el municipio para el 2019. Entonces no puede decir el alcalde, no, es que yo no sabía, o es que eso no me llega a mí, o es que lo maneja el departamento. Señores concejales, si eso lo maneja el departamento, usted está en la obligación por su pueblo, por su gente, de exigir que esos recursos se inviertan para lo que fueron asignados, que en el caso del agua potable es para proveer de agua a todos los habitantes del municipio, ¿sí? Para proveer de agua, ¿sí? Tenemos una gran oportunidad para mis estudiantes, tenemos una gran oportunidad para los estudiantes de pregrado, para mis estudiantes de posgrado. Yo siempre le digo, oiga, usted tiene una gran oportunidad, tienen cómo asesorar a los municipios, tienen cómo decir qué pasa con los recursos de la educación. Por ejemplo, con la educación llegan recursos, con la educación ya llegan recursos para todos los campos de la educación. Cada uno llega
los primeros 5 días de cada mes llegan los recursos del Sistema General de Participación a todos los municipios. Por eso un llamado a la academia, porque ya los políticos no dieron resultados, sino la academia es la que tiene que tomar el control de la administración pública por el bienestar de nuestro pueblo.